El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17 al 30. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato les respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes, a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Para que la escritura se cumpliera, había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Hermanos y hermanas, a diario vemos tantas muertes que ya lo pasamos por desapercibido. Pero en este día de Viernes Santo es importante que sepas algo. La muerte no es un simple proceso natural, es el castigo de Dios por el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. En este Viernes Santo, la Biblia nos dice que Jesucristo, después de decir consumado es, inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Después de decir consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada, entregó el espíritu. Después de decir estas palabras, Jesucristo, el Cordero de Dios, la luz del mundo, nuestro sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor, murió. Después de decir tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada, entregó el Espíritu. Jesucristo, el Verbo hecho carne, Dios hecho carne, murió. Sí, murió. Dios murió. Si nunca habías escuchado esto, déjame, te lo vuelvo a repetir. Dios murió como un vil pecador, como el peor de los pecadores, con su cara desfigurada de tantos golpes, con la espalda al rojo vivo de tantos latigazos que recibió. Después de decir, consumado es, tetelestai, que significa la deuda ha sido saldada, ha sido completada. Jesucristo murió como el más despreciado de los hombres, con su cara desfigurada, con un clavo atravesado en cada palma de sus manos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las últimas palabras de Jesucristo fueron: consumado es? ¿A qué deuda se refiere? Si cuando Él dijo consumado es, quiere decir la deuda ha sido pagada, ¿cuál deuda? ¿A qué se refiere?
A ti que me estás escuchando en este momento, en este Viernes Santo, es importante que sepas lo siguiente. Lo voy a volver a repetir. La muerte no es un simple proceso natural. Es el castigo de Dios por el pecado. Romanos 6:23. Cuando Jesucristo fue presentado ante el pueblo, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y por segunda vez les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y la multitud gritó: ¡crucifícalo! Hermano y hermana, Jesucristo fue crucificado, fue muerto por la multitud de ese tiempo. Dice la Biblia que el apóstol Pedro le dice a la iglesia del siglo I, y también te dice a ti y a mí, nos dice a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 15. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. ¿A quién se dirige cuando dice: ustedes mataron al autor de la vida? Hermano y hermana, se dirige a cada ser humano de esta tierra. Se dirige a ti y a mí en este día. Cada vez que tú dices: ser homosexual está bien, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás uniendo a la multitud que le grita a Jesús: ¡crucifícalo! Si tú eres homosexual y lo practicas y lo piensas, te estás uniendo a la multitud que le grita a Jesús: ¡crucifícalo! Si tú apoyaste a alguien a abortar, te uniste a la multitud que le gritaba a Jesús: ¡crucifícalo! Hermano y hermana, cada vez que pones tu confianza en ti mismo, en tu salud, en tu profesión, en tu salario, cada vez que consultas el horóscopo, cada vez que le prendes veladoras a los santos y les pides, cada vez que pecas intencionalmente y apartas tu mirada de la cruz, te estás uniendo a la multitud de gente que le grita: ¡crucifícalo! Cada vez que robas, te unes a la multitud: ¡crucifícalo! Cada vez que ves pornografía, te unes a la multitud que le grita a Jesús: ¡crucifícalo! Cada vez que vas a la iglesia y criticas a tus hermanos, te unes a la multitud diciendo: ¡crucifícalo! Cada vez que decides no ofrendar para que la iglesia siga adelante con el mensaje del Señor Jesucristo, te unes a la multitud diciendo: ¡crucifícalo! Cada vez que no respetas a tus padres, ¡crucifícalo! Cada vez que no perdonas, ¡crucifícalo! Y el Viernes Santo, este viernes, el Señor Jesucristo, colgado en la cruz, al ver a la multitud, les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos? Para que se cumpliera la profecía de Isaías 53:12, que dice: porque Él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores, y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Hermano y hermana, cada vez que usas el nombre de Dios en vano, te unes a la multitud diciendo: ¡crucifícalo! Cada vez que dices, por la razón que tú quieras: esta es mi iglesia. ¿Realmente es tu iglesia? ¿Tú moriste por ella? Cada vez que dices eso, estás diciendo: ¡crucifícalo! Cada vez que no traes a tus hijos a la iglesia, ¡crucifícalo!
cada vez que no enseñas a tus hijos a orar y a confiar solamente en Dios, te unes a la multitud diciendo, crucifícalo. Cada vez que dices, odio a esa persona, crucifícalo. Cada vez que no puedes perdonar a esa persona y cada vez que la ves y no la puedes perdonar, estás diciendo, crucifícalo. Y en este día de Viernes Santo, recordamos las palabras del Señor Jesucristo. Estoy seguro que esto que estoy diciendo te incomoda. ¿Cómo es posible que el pastor esté diciendo esto? Déjame decirte una cosa. Ese es el propósito de la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo que la ley fue dada por Dios para que toda boca se calle y quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Y en este Viernes Santo, la gente le gritaba en las lecturas, crucifícalo. Y Jesucristo, desde la cruz, les dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué dice perdónalos? ¿Quieres oír un secreto del Viernes Santo? ¿Quieres oír la razón por la que tú y yo recordamos el Viernes Santo? El secreto del Viernes Santo es, Jesucristo fue a la cruz solo por los pecadores. Por eso dice, Padre, perdónalos. Otra vez, Jesucristo fue a la cruz solo por los pecadores, los que necesitan ayuda de Dios. Querido hermano, Viernes Santo es la razón del juicio de Dios. En este Viernes Santo, el Padre enjuició a Jesucristo. Por eso Jesucristo fue a la cruz. El Padre enjuició a Cristo en tu lugar. Dios descargó el juicio que tú mereces, sacrificando a su propio Hijo en una cruz. Hermano y hermana, cuando no eres feliz y agradecido por lo que ya tienes, y eso incluye carro, casa, jardín, trabajo, cuando quisieras tener un esposo diferente, una esposa diferente, te unes a la multitud diciendo, crucifícalo. Cuando quieres dejar a tu esposo, cuando quieres dejar a tu esposa, crucifícalo. Hermano y hermana, Jesucristo murió por tus pecados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por eso Jesucristo fue a la cruz, por ti, por lo que eres, por tus pecados, por tus fallas, por tus debilidades, por tus enfermedades, por tus dolores, por tus tristezas, por tus trapos sucios, por tus secretos. Por eso Jesucristo fue a la cruz. Por eso en este día recordamos Viernes Santo. Por eso estás escuchando este mensaje, porque Jesucristo vino a llamar a pecadores como tú y como yo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de Isaías 53:12, que dice, porque Él derramará su vida hasta la muerte. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Porque Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Y en el versículo 30 de la lectura de hoy, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
consumado es. Tu deuda ha sido pagada. Amén.